Bueno, buenas tardes. Hemos vuelto de la pausa acá en Espacio Libre, lo necesario para conversar. Estamos con Alexis López Tapia y le habíamos hecho una pregunta antes de la pausa, que la gente también me ha señalado: ¿habrá guerra civil en Chile? ¿Se está preparando una guerra civil en Chile? Yo le señalaba que para mí era difícil, porque los bandos tenían que ser de fuerzas similares, de fuego al menos. ¿Qué piensas tú, Alexis? ¿Habrá guerra civil en Chile? Vamos a tratar de explicar una cosa que es súper importante para el análisis. Mira, el gobierno en general ha venido diciendo desde octubre que estamos en una crisis, ¿ya? Entonces, crisis política, crisis económica, crisis de la pandemia del coronavirus, crisis, ¿ya? Yo le quiero decir a la gente que la crisis es el estado normal. Todos nosotros estamos en crisis todos los días de nuestra vida por miles de motivos distintos. Primero, porque estamos envejeciendo. Segundo, porque en la mañana nos levantamos con un dolor de cabeza. Tercero, porque en el día discutimos con nuestra pareja. Cuarto, porque en el trabajo tuvimos un problema. Crisis, crisis, crisis. Crisis es el estado normal. Y uno sale de la crisis, baja a un estado de crítico y vuelve a entrar en otra crisis, y esto pasa todos los días, todo el tiempo. Así que cuando el gobierno afirma que estamos en crisis, no está diciendo absolutamente nada, porque la crisis, reitero, el estado normal. ¿Qué diferencia crisis de conflicto? Aquí voy a poner un ejemplo que yo creo que todas las parejas que están escuchando van a entenderlo. Cuando usted discute con su pololo o con su señora, y no sé, por cualquier cosa, porque la comía o porque querían salir y él quería quedarse en la casa o porque llegó tarde, qué sé yo, esa es una crisis que se soluciona habitualmente porque él llegará, si hay forma de arreglarlo, con unas flores o con un chocolate o algo por el estilo, y del estado crítico vamos a pasar al estado acrítico, ¿ya? Dicho eso, el estado crítico entonces, o lo que el gobierno dice que es crisis, es como estamos todos los días, así que no está diciendo absolutamente nada. Cuando dice hay crisis en la Araucanía, no dice nada, porque crisis es todos los días, a cada rato, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre crisis y conflicto? Un solo elemento: la aparición de ánimo hostil. ¿Cómo se verifica? Porque en la misma discusión con su señora, con su polola, en vez de que usted le dijo un par de cosas y ella le respondió, ella o usted le puso un charchazo. Eso es ánimo hostil, eso ya no es crisis, eso es conflicto. Y el conflicto escala, porque la respuesta del otro podría ser el mismo charchazo o peor, ¿ya? Y va escalando. Bueno, la pregunta que uno tiene que hacer, si este es el análisis politológico, es: ¿usted ve ánimo hostil en la población civil en Chile desde octubre a la fecha? Respóndame, Hernán. ¿Ve ánimo hostil o no ve ánimo hostil? No, yo no veo ánimo hostil. Usted no ve ánimo hostil. Y lo que pasó en la población normal, pero sí, en la población normal, lo que pasó, por ejemplo, en Viña del Mar, me parece, en noviembre, cuando un señor que andaba en un vehículo, le hicieron el que va y la pasa, se bajó y pegó 2 balazos y hirió 2 personas. ¿Es ánimo hostil o no es ánimo hostil? Bueno, es ese grupo. Pero sigamos. Y cuando usted ve que atacan a 500 comisarías de carabineros, ¿eso es? Bueno, claro. Sí, claro, esos grupos, claro, tienen un ánimo hostil, claramente. Pero sigamos, y cuando usted ve que siguen quemando camiones en la Araucanía y después atacan domicilio y atacan con balazos y atacan a la policía, ¿es ánimo hostil o no es ánimo hostil? Sí, bueno, la pregunta politológica para usted decidir o definir que se está en estado de guerra civil es cuando tiene enfrentamiento, da lo mismo en los sectores poblacionales que sean, entre civiles, ¿ya?, con niveles de intensidad creciente. Lo que tenemos en Chile es guerra civil de baja intensidad, lo vuelvo a repetir. El problema de la intensidad es otro problema. Y en algunos sectores tenemos ya intensidad media, particularmente en la Araucanía. ¿Por qué? Porque uno, cuando hace el chequeo, dice, ok, primero definamos, ¿esto es crisis o conflicto? ¿Hay ánimo hostil? Entonces, si hay ánimo hostil es conflicto, ¿verdad? Primer tic. Segundo tic, ¿hay agresiones? Si hay agresiones, tic. Bueno, entonces se trata de un conflicto. Tercero, ¿hay uso de armas? Sí. Tercero, armado. Clic. De nuevo. Bueno, uno hace la lista y lo que define esa lista es que lo que se vive es en un estado de guerra civil, pero, reitero, de baja intensidad, porque el modelo no está hecho para llegar a lo que tú estabas comentando al principio, de que las Fuerzas Armadas se rompan como en la guerra civil del 1891, ¿cierto? En la época de Balmaceda, donde tuvimos división de los congresistas versus el Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas se dividieron, particularmente la Marina respecto al Ejército, ¿ya? Pero ese es el modelo antiguo. En el modelo antiguo pasaba eso. En este modelo nuevo de deconstrucción, y ahora vamos a mirar un par de cosas de eso, no existe, porque no está hecho para eso, que se escale
a ese grado, se mantiene en baja intensidad o máximo media intensidad, como lo que estamos viviendo en la Araucanía hoy día mismo. O sea, es un desgaste, es una guerra casi de desgaste, digamos, de desgastar el sistema. Eso puede asignarse a eso, digamos. De hecho, se llama guerra prolongada, ese es el concepto. ¿Ya? La idea es que nunca va a haber una batalla frontal entre, por ejemplo, un ejército y otro ejército. La insurrección jamás va a enfrentarse frente a frente a fuerzas mejor constituidas y más armadas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, porque evita ese tipo de lucha, porque sabe que va a perder. Entonces lo que hace es sistemáticos ataques a lo largo del tiempo que van desgastando, minando las fuerzas, asustando a la población, haciendo que la población se repliegue, se quede en la casa, que no quiera salir, que esté en el fondo atemorizada. Y por ende, se trata de un conflicto en este modelo que lo que usa como herramienta básica es generar terror a la población. ¿Por qué lo hace? Porque en Deconstrucción hay una frase muy clave de uno de los libros que vamos a mirar a continuación, que dice: el terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar. Entonces están gobernando a través de la generación de terror. Aunque la palabra crisis, reitero que ahí no corresponde porque debe ser el conflicto. Pero bueno, es una frase de uno de los libros de Félix Guattari, que lo vamos a compartir, sí, para este que estamos hablando, yo me refería recién de la portada, ¿cierto? Que es bastante ilustrativo de que esto no es algo nuevo, no es espontáneo, sí. ¿No? Porque mucha gente lo tiene que espontáneo. Vamos a ver el libro acá. Ahí yo creo que ya lo están viendo. Sí, se está viendo. Bueno, arriba está el principio filosófico que habíamos comentado, la deconstrucción, esta nueva forma de comunismo, la última versión de comunismo para el siglo XXI, que viene desarrollándose desde los 60 hasta la fecha. Y ahí hay 4 horas bien relevantes que consultar. La verdad es que si uno quisiera hacer un resumen de todos los libros que han publicado los deconstruccionistas, son miles de libros. Esto no es nada lo que estoy mostrando. Pero ahí tienen 4 que son más o menos característicos. El primero, a la izquierda en verde, es la revolución molecular, el modelo revolucionario de la deconstrucción que acuñó Félix Guattari. Cuando yo cuento esto, la gente cree que yo dije que era revolución molecular, pero no, esto no es mío, yo simplemente lo estoy transmitiendo, soy el mensajero. El autor de la tesis es Félix Guattari, este señor que estuvo en Chile el año 91 y que fue el responsable de llevar a Ignacio Lula da Silva al poder en Brasil. Al lado de ese está el que habíamos comentado, el Contribución a la Guerra en Curso, un libro de Gilles Deleuze, y el colectivo Tikkun, un colectivo francés de construccionistas que tuvo existencia real física, entre comillas, con algunos representantes entre el año 98 y el 2000, que después pasó a ser lo que ellos llaman el Ejército de las Sombras, se disolvió o por lo menos se sumergió, y que no obstante ha venido formando células locales en todos los países que están hoy día con el problema, incluido Chile, porque en Chile desde 2010 que ya tenemos una célula de Tikkun operando en el territorio. Al lado de ese está Michel Foucault y el poder, una Viaje Iniciático 1, que son libros donde los propios deconstruccionistas se citan uno a otro y trabajan unos con otros. En ese caso, el autor es Gilles Deleuze, de nuevo, el mismo de Contribución a la Guerra del Curso al lado, y finalmente uno un poquito más avanzado, lo muestro simplemente aquí para que se note hacia dónde va esto, porque de deconstrucción vamos a pasar a post-deconstrucción, que la gente ni siquiera se imagina lo que es eso, que realmente espanta un poco. Los que quieran ver algo de deconstrucción o conocer qué es lo que dice esta gente, los invito a los que tengan Instagram a buscar una página en Instagram, aunque sí tienen que tener estómago para meterse a esa página, que se llama Pliegue. Usted ponga Pliegue en Instagram y va a entrar a una página de un colectivo de construccionistas chileno, de profesores de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que reciben financiamiento estatal, y vea usted mismo lo que promueven en esa página en Instagram. No se lo voy a contar yo. Vaya a mirarlo usted, si quiere ahora mismo, entra a su Instagram y vaya a buscar Pliegue. Le reitero que cuando mire las imágenes va a tener que tener estómago para poder mirar lo que está ahí. Simplemente decir entonces que la deconstrucción como modelo tiene esta enorme cantidad de obras de literatura donde están literalmente generando manuales insurreccionales, y en particular esa Contribución a la Guerra del Curso que está en la portada ahí es el manual que se usó para la insurrección que tuvimos a partir de octubre pasado. Ahí están los libros, porque la gente, ¿cierto? Después cuando revise este programa, ahí están. El tiempo pasa tan rápido. Este programa yo lo había también enfocado también hacia el globalismo, ¿cierto? Ahora, pero que tengo 2 temas,
obviamente relacionado uno el plebiscito con una cosa bastante más local, más pedestre, por así decirlo, dentro de este marasmo de cosas que nos das tú. El globalismo, ¿cómo tú defines el globalismo, cierto? ¿Cómo afecta a Chile? Bueno, lo primero que hay que decir es que las insurrecciones a nivel nacional en todo el continente están directamente vinculadas con el globalismo como proceso de hegemonía política global mundial. ¿Ya? Eso está directamente relacionado. Hay muchos ejemplos, pero yo te voy a poner uno que la gente creo que ya conoce. ¿Quién está, por ejemplo, financiando, y esto es explícito, abierto y ha sido público, a los grupos Antifa, ¿ya? Los que están operando en Estados Unidos y los que están operando en Chile también desde octubre pasado, ¿ya? Estos sectores antifascistas, como se denominan? Bueno, un señor, entre otros, que se llama George Soros, que yo creo que la mayor parte del público que está viendo el canal lo conoce, por lo menos lo ha oído nombrar, que es un globalista internacional, un hombre que tiene una fortuna enorme, gigantesca, que está literalmente apoyando y financiando a los grupos Antifa en todo el planeta, y son los mismos grupos que operan en Estados Unidos, como han venido operando aquí en Chile también. Así que cuando un joven sale a tirarle en cualquier ciudad de Chile una piedra a carabinero o una bomba molotov de carabinero, en el fondo está trabajando para el señor, entre otros, George Soros. ¿Por qué? Porque en el mismo tránsito donde en Chile estamos viviendo esto, el señor Soros, por ejemplo, ha tenido intereses por el litio chileno y es uno de los accionistas detrás de los chinos, porque trabaja con ellos, de la compra que hizo Tianqi de una buena parte de la propiedad del litio del país. En Bolivia, Soros, a través también de los chinos, es propietario de la mayor mina de cobre boliviano, que es gigantesca, más grande que Chuquicamata. En Colombia, Soros está detrás de un señor Petro, que va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República, un señor formado al alero de la deconstrucción como modelo, que Soros ha venido apoyando sistemáticamente y que ya fue alcalde de Bogotá. Y así, en todo el continente, tenemos a Soros detrás de muchas acciones. Y al final del día, ¿por qué? Porque para que exista un nuevo orden mundial con un gobierno mundial, es requisito indispensable que los estados nacionales desaparezcan. Y como se dieron cuenta en el siglo XX los globalistas de que no servía la guerra entre estados para hacer desaparecer los estados, porque cuando chocan dos estados, claro, uno gana, otro pierde, pero los estados quedan ahí. Había que hacer que los estados implosionaran, que se derrumbaran y colapsaran por dentro. Y eso es lo que estamos viviendo en el continente hoy día, que es la deconstrucción de nuestros estados nacionales. Cuando nuestros estados dejen de tener soberanía, libertad, autonomía, independencia, bueno, el globalismo va a poder operar de verdad, dictando las normas, porque ya lo hacen, aunque lo hacen todavía por medios, comillas, democráticos, de cómo tenemos que vivir en nuestros países, porque simplemente no va a haber más países. Lo que está en juego entonces es lo que está pasando en Chile y en todo el continente, es nuestra patria. Eso es lo que tenemos que defender, porque a eso es a lo que quiere atacar el globalismo como modelo. ¿Y a través de qué lo hace? A través de estas insurrecciones horizontales moleculares disipadas, según el modelo de la construcción de Guattari y otros que ya les mencioné. Ahora, muchos piensan que esto es parte de la teoría de la conspiración, ¿cierto? Estos conspiranoicos están diciendo, mire, está Soros, entonces por acá. Y la pregunta que mucha gente se hace es ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón, la causa directa? ¿Es una causa económica? O sea, ellos quieren un control económico, ¿cierto? Quieren control cultural además, ¿cierto? O otros dicen, mire, quieren diezmar la población y que haya menos gente, porque así el mundo es más sustentable. ¿Qué hay detrás? De verdad, ¿qué hay detrás? ¿O qué habría detrás de esto? ¿Un tema económico simplemente? No es solamente un tema económico. Primero, lo más importante es un tema ideológico. Si usted rastrea, a ver, en periodismo cuando uno estudia, una de las cosas más importantes que le enseñan es siga el dinero, ¿ya? Cuando usted quiere descubrir en cualquier caso, los abogados son especialistas en eso también, uno sigue el dinero. Entonces lo que tiene que preguntarse es de dónde viene este dinero que se ha gastado acá en el continente para que las insurrecciones locales florezcan como han florecido, entre comillas, y estoy ocupando la palabra profesor, por las primaveras árabes y otras, que también fueron movimientos financiados por el globalismo internacional. Pues bien, usted se va a encontrar con una enorme cantidad de fundaciones de carácter filantrópico, lo voy a decir de esa manera, que financian acciones que básicamente deconstruyen a los estados nacionales. Dentro de esas, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Carnegie, y me podría aburrir citando fundaciones, Soros con su Open Foundation y así, muchos actores
que sistemáticamente por décadas, más de 50 años, han venido financiando a los grupos subversivos de todo el planeta para ir demoliendo y deconstruyendo hoy día a los estados nacionales. Entonces, cero teoría de la conspiración. Usted sigue el dinero y va a encontrar de dónde viene. Le voy a poner un solo ejemplo. Uno de los medios de comunicación, comillas, más importantes del país se llama CIPER Chile, ¿cierto? Centro de Informaciones Noticiosas o Periodísticas de Chile. Vaya a mirar quiénes están detrás de CIPER Chile, porque ellos mismos lo publican ahí y se va a encontrar con la fundación del señor Soros. No lo digo yo, lo dicen ellos. Usted vaya a mirar quién financió las acciones del Frente Amplio, Boric y Jackson en particular, respecto a, comillas, democratizar, que significa sovietizar, así en la traducción real, a el país. Bueno, vaya a mirar porque ellos mismos también tuvieron que dar explicaciones al respecto, que es el señor Soros que está detrás. Entonces, cuando uno habla de esto, está hablando cero teoría de conspiración. Uno no hace ninguna imputación, son lo que ellos mismos muestran. El señor Petro en Colombia, que ya lo mencioné, bueno, él sale ahí al lado de Soros y habla de Soros a cada rato. Entonces no es que yo lo diga, lo dice él. Y en definitiva, entonces, acá no hay teoría de la conspiración. Uno no necesita hacer teoría de la conspiración. Es tan evidente lo que está ocurriendo que basta meterse a investigar un poquito y ahí está la literatura y es fácilmente constatable. Eso. Y en Chile hay políticos, porque está siempre por un lado que tú señalas, no sé si lo puedes nombrar o no, pero hay políticos asociados a este globalismo porque están de la mano o financiados, no sé cómo podría llamarlo uno. Yo quiero pasarle la pelota al público porque cuando uno lo dice después a uno no le creen, pero busque usted qué políticos chilenos participan del Council of Foreign Affairs, por ejemplo, el CFR, ¿ya? El Council of Foreign Affairs, que es una organización internacional, ONG, mundial, global, que agrupa a tipos de todo el mundo, tiene representantes que están hoy día instalados en nuestro Congreso, hace mucho rato, que han sido ministros en gobiernos anteriores, y que ahora algunos de ellos quieren incluso ser candidatos a la presidencia de la República, aunque no creo que les resulte, pero eso es otro problema. Así que tenemos los globalistas instalados en Chile hace muchísimo rato. Y por supuesto hay que mencionar a la globalista más importante de todas, en primer lugar por la antigüedad, no porque sea más importante, que es Michelle Bachelet. Porque Michelle Bachelet está hoy día como operadora de Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, una de las herramientas que utiliza en forma sistemática la izquierda, porque los derechos humanos son solo derechos humanos para la gente izquierda, el resto de la gente no tiene derechos humanos. Y el segundo globalista que tenemos en el país, así pero en forma ostensible, es por supuesto el presidente de la República, Sebastián Piñera, que comparte con Michelle Bachelet no solamente amistad desde larga data, sino valores, principios y una larga tradición de relaciones. Así que los tenemos instalados en la oposición y también en el propio gobierno. Ya, Alexis, y el plebiscito que tenemos para un día más, ¿cómo se inserta este proceso publicitario? Bueno, ya sabemos lo que pasó en octubre, lo ha explicado, pero ¿cómo se inserta el plebiscito? Así que me imagino que tiene ahí es una pieza más, ¿cierto? O es algo estrambótico que de repente apareció que nadie se lo esperaba. ¿Cuál es tu análisis? De nuevo, no es que yo lo diga, ellos lo han venido diciendo hace mucho tiempo. Recordemos que hace por lo bajo 10 años atrás, si no 15 años atrás, empezó el movimiento Marca AC, ¿cierto? Marca Asamblea Constituyente, y llamaron sistemáticamente en elecciones a que usted le pusiera Marca AC, incluso pidieron que hubiese en una misma elección un voto adicional para Marca AC para que tuviéramos Asamblea Constituyente. Así que, del punto de vista de proceso, esto es absolutamente verificable. Cero teoría de conspiración, porque ellos han venido diciéndolo hace décadas, literalmente. Así que el tema de la Constitución y de la Asamblea Constituyente es parte del proceso insurreccional porque está dentro del modelo. Dicho sea de paso, ya con Bachelet eso había llegado a implementarse e instituirse, porque Bachelet promovió en su último mandato el desarrollo de una nueva constitución. Acordémonos de esos famosos cabildos, bastante, lo voy a decir en buen chileno, bastante chantas que se hicieron, donde había una nula representatividad, porque era toda gente de izquierda la que participaba en eso, y cuando había alguien de derecha lo hacían callar. Pero bueno, ellos lograron conformar entonces una constitución que está incluso escrita allá, y se suma a eso el mandato, lo voy a decir con toda su letra, de Naciones Unidas, de que Chile debe cambiar su constitución. Así que tienes muchos elementos que son históricos, que son contratables, que están verificables, que están ahí en los documentos, para decir por qué llegamos entonces a pasar de, voy a ponerlo en la forma que ellos lo plantean, de demandas sociales por inequidad, por injusticia, o qué sé yo, a insurrección revolucionaria con quema de los metros, asaltos, saqueo, incendios, vandalización, etcétera, y luego a partir de eso, curiosamente, nueva constitución. Cero
espontaneidad. Esto es un manual escrito que se ha venido desarrollando y que nos lleva inevitablemente el próximo 25 de octubre a tener que ir a votar, y por ende el llamado a todos los patriotas es ir a votar y por supuesto marcar rechazo de la forma más grave posible ahí en el voto, que quede muy marcado porque los votos van a estar muy disputados, y hoy día en el plebiscito en términos estrictos estamos en empate técnico, así que hay que hacer todo el esfuerzo para ir a votar, para llevar a la gente mayor a votar, porque tienen dificultad de desplazamiento y ahí hay un problema grave, por además el tema del coronavirus, y finalmente constituirse como apoderados de mesa, hay muchas plataformas para eso, para ir a lo más importante, porque el problema nunca son los votos, el problema es quienes cuentan los votos, así que hay que ir a darse el trabajo de verificar que todas las cartillas de información salgan todas igual y que los votos todos sean disputados, porque va a haber gente que va a decir que los votos están nulos o que cualquier cosa por una raya más o una raya menos, lo que haya. Así que hay que hacer todo ese trabajo. Estamos hoy día en empate técnico y es muy posible que si ocurre lo que estoy mencionando, el rechazo gane a el apruebo en el próximo plebiscito. Alexis, mira, esto, digamos, quizá mucha gente también se sorprenda, porque tú dices empate técnico y lo primero que te van a preguntar es ¿de dónde sacas información? Dices, bueno, es algo que percibe. Hay encuestas particulares, extranjeras, nacionales. ¿Cómo se llega a decir tu vida y el técnico? Que yo pienso lo mismo, solo por percepción. En 30 segundos. En 30 segundos, Alexis. ¿Cómo llega tú a ese...? Súper simple, porque todas las encuestas que tú ves, las públicas de la... Mira, hemos terminado... Conducir el proceso. Bueno, no alcanzamos a escuchar, la música se nos fue. Muy raro el tema, Alexis. Te agradezco. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy interesante y gracias que tengan un buen término de día. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Bueno, espero que haya sido de interés. Y mándame después el link para ver las preguntas de los telespectadores. Perfecto. Gracias. Y buenas noches entonces. A ustedes, gracias por estar en este programa, en esta sintonía. Lo escucharon, muy interesante. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, día martes, por otro interesante invitado. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.